Bueno, yo soy Tatiana Sobrado Lorenzo, soy actriz. Conocí a Patricio Arenas cuando yo era estudiante. Él nos dio expresión oral un año, no sé si un año, porque éramos compañeros. ¿En cuál universidad, Tati? En la UCR. Él nos dio expresión oral. Y esta historia que Patricio Arenas nos contó a los dos, y creo que había alguien más, fue el año pasado en el cumpleaños de Álvaro Marenco. Estábamos en la montaña, en Alajuela, y él, no sé cómo salió el tema, empezó a contar cómo él llegó a Costa Rica. No sé si te quieres presentar y vamos contando la historia juntos. Perfecto, sí. Yo soy Marco Guillén y bueno, conocí a Pato también, como dice Tatiana, éramos compañeros en la Universidad de Costa Rica. Él era el asistente de su mamá, que era la encargada del curso de oral, doña Zoila Romero, y él asumía muchas de las clases, ahí lo conocí. A partir de ahí estuve como en un proyecto con él y recientemente estaba en otro proyecto que estaba todavía vigente en teoría, trabajando con él, y efectivamente nos contó esa historia hace un año aproximadamente. Yo creo que yo estuve en un proyecto con él también hace años, pero yo estaba muy jovencita. Tan es así que lo tengo medio borroso. Bueno, en ese cumpleaños de Marenco, creo que lo vamos a ir contando juntos, conforme vamos recordando uno y recuerda el otro, la otra. Él nos narró cómo fue que vino a parar a Costa Rica. Primero nos estuvo contando, bueno, la parte de cuando él vino a Costa Rica. Él lo empezaron a buscar y entonces alguien le indicó que tenía que escapar, y entonces él se fue por un barrio que entiendo que era un barrio de casas de caras. Y él fue brincando como de patio en patio. Por los techos, como que corría por los techos y por las tapias de las casas. En Santiago. En Santiago. Sí. Y en una de esas él saltó a una casa y estaba la entrada como de la cocina. Y entonces él vio que había gente, él intentó entrar, pero había como mucho movimiento, cocineras y no sé qué, y como que creo que no lo dejaron entrar por ahí o algo pasó. Como que al inicio él como que brincó y que al principio como que se asustaron y no lo iban a dejar quedarse ahí. Ya recordé. No él entró y una empleada, que él se tenía que ir, que algo así. Pero estando él ahí, en la cocina o un espacio así de ese tipo, entró una persona. Y esa persona lo hizo pasar. Lo dijo, no, usted se queda aquí, y lo hizo pasar. Y esa persona era don Joaquín Gutiérrez. En esa casa habían otras personas que estaban también de alguna manera refugiándose, escondiéndose ahí. Joaquín Gutiérrez era el embajador de Costa Rica en Chile. No. Joaquín Gutiérrez es el escritor costarricense que residía en Chile. Él de hecho presidía una editorial allá. Y creo que su esposa era chilena. Sí, claro, su esposa era él vivió muchos años en Chile, y entonces él estaba en esa casa, pero no es que esa era su casa. Y en esa casa había otras personas, no sé si todas eran costarricenses, pero que de alguna manera se estaban ahí refugiando. Y eran personalidades, digamos, no eran campesinos, ni mucho menos, digamos. Y entonces Joaquín Gutiérrez lo pasó, y él le contó a Joaquín quién era él, y entonces de alguna manera quedó protegido ahí en esa, no sé si era la embajada o la casa del embajador. Yo le entendí que era como la casa del embajador de Costa Rica en ese momento en Chile, y que efectivamente el embajador estaba haciendo gestiones para sacar a algunos costarricenses que estaban en Chile, entre ellos Joaquín Gutiérrez, que era una prominente figura de izquierda aquí en Costa Rica y que residía allá en Chile. Joaquín fue el que facilitó que él se viniera para Costa Rica. Él habló de algunos contactos de Joaquín, no recuerdo con quién fue que se facilitó. Lo que sí recuerdo es que a él hicieron un documento, como una especie de salvoconducto. Sí, yo le entendí que precisamente
como Joaquín estaba siendo protegido por el embajador de Costa Rica como costarricense, él intercedió para también ayudarlo a él. De hecho, recuerdo que él nos dijo el nombre de quién era el embajador en aquel momento de Costa Rica en Chile, pero no lo recuerdo. Se puede averiguar. Y bueno, y después recuerdo que él contaba que en el avión, él tenía, cuando se montó al avión o cuando él ya tenía que parar en algún lugar o aterrizar, la cosa es que él tenía mucho miedo con ese salvoconducto. Él pensaba que le iban a ver ese documento y que en la siguiente lo iban a bajar. Pero dice que todo el trayecto lo trataron súper bien, o sea que más bien ese salvoconducto le dio como un... Potestad ahí. Sí, un pase especial, un trato, digamos, diferente. Lo trataron súper bien, pero él no entendía muy bien. Entonces cuando llegó a Costa Rica, él pensó que bajándose del avión lo iban a arrestar. Y que él se sorprendió de que no pasara nada de eso. Sí, y de hecho también él nos dijo que por alguna razón que no recuerdo, el viaje de él se anticipó, entonces él salió antes de lo que supuestamente era la fecha de salida de él a Costa Rica, y llegó antes. Ay, ya me acuerdo, y que entonces alguien le avisó a la mamá para que le llevara ropa, porque él andaba con lo que había salido corriendo, ¿verdad? Entonces que la mamá creo que fue que llegó ahí a esa casa para dejarle ropa antes de que se viniera para Costa Rica. Y luego lo del avión, que él venía muy preocupado, con mucho susto de que en cualquier momento lo iban a arrestar, y más bien se sorprendió al llegar aquí, que fue súper bien tratado, no sé qué. Pero nadie lo estaba esperando. Precisamente por eso, porque el viaje se había anticipado. Claro. Y luego contó que él, no sé cómo, llegó al Parque Central, no sabía dónde quedarse, nadie lo esperó. Y entonces que él sacó, no sé, una guitarra, no sé qué tocaba él, no recuerdo, una guitarra. Creo que tocaba guitarra, sí. Y entonces sacó el sombrero y se puso ahí a cantar y a tocar canciones de la época, que en ese momento tenían que ver siempre, bueno, con los movimientos guerrilleros, con toda la resistencia a las dictaduras, etcétera, digamos, la famosa nueva trova, ¿verdad? Algo de eso cantó. Y entre la gente que se acercó a alguien que le preguntó que quién era él le contó que acababa de llegar, que estaba llegando a Costa Rica, que era refugiado chileno, y entonces le dijo que no sabía a dónde ir ni nada, porque no lo había esperado nadie al llegar, porque había llegado antes. Y resulta que esta persona conocía a alguna gente de teatro que estaba además involucrada en los comités de solidaridad con el pueblo chileno que habían en ese momento. Esos comités se encargaban de recibir y de alguna manera permitir la adaptación al entorno, ¿no? Ellos se encargaban de recibirlos y tenían casas, apartamentos donde los recibían y los tenían ahí, que pagaban ellos. Creo que esos comités estaban inclusive, él dijo, ligados al partido, digamos, de la Allende costarricense. Okay. Porque creo que era Pueblo Unido en aquel momento para allá entonces. Puede ¿no? ser, sí, o Vanguardia, no sé. O Vanguardia, sí, Vanguardia posiblemente. Y entonces resulta que esta persona le dijo que él conocía gente de esos comités y gente que era de teatro. Entonces se puso en contacto con la gente de teatro y llegaron a el Parque Central. Entonces recuerdo que entre ellos el nombre de Mercedes González llegó a buscarlo con alguien más al Parque Central, donde él estaba ahí sin saber a dónde ir, y lo ubicaron entonces ya en una casa. Sí. Ahora él, antes de esta historia, él nos contó, yo entendí que él había estudiado teatro y por alguna razón él se convirtió, por su afiliación política, fue parte del cuerpo, digamos, de seguridad de Allende. Entonces él tuvo un entrenamiento muy especializado para poder ser realmente seguridad de Allende, y que él lo acompañó a muchísimos lugares a Allende. Eso recuerdo que... Sí, eso a mí me lo contó desde que era profesor. Me contó la historia de cómo él había trabajado en el cuerpo de seguridad de Allende. Y me contó inclusive del golpe de Estado, el día del golpe de Estado. Entonces, de alguna manera, Patricio Arenas se adapta a Costa Rica. Él tiene formación en seguridad y en teatro. Su madre era cantante lírica, ¿verdad? De ópera.
¿Cuál era el nombre de la madre? Zoila Romero, está viva todavía. Y vive en Costa Rica. Sí, está viva. Entiendo que tiene 103 años, está viva. Wow. Y entonces él se dedica también a ser profesor y actuar. Pero eso creo que lo de profesor fue mucho después. Y los profesores más como asistente ayudando a su mamá. Entiendo. Porque la que realmente era contratada como profesora era su mamá, Zoila Romero. Sí. Que trabajaba en la Escuela de Música, entiendo, de la Universidad Nacional. Y trabajaba en la Escuela de Artes Dramáticas, trabajó un poco tiempo en realidad. De la Universidad de Costa Rica. De la Universidad de Costa Rica, como profesora de vocal. Y de hecho yo creo que ella tenía una formación de cantante lírica bastante importante. Creo que en Europa había estudiado ella, Sí, si no me equivoco, en Francia. Sí, eso es lo que recuerdo. Y este entrenamiento, porque él tenía un entrenamiento militar, y yo recuerdo que inevitablemente nos metió eso en las clases de oral. O sea, entonces él insistía mucho en que había que tener aire, y la forma para él de tener aire era ir a correr tipo ejército, ¿verdad? Entonces él, digamos, doña Zoila realmente tenía la parte técnica de la voz cantada y todo esto, y sabía, pero él aportaba como esa otra parte, ¿verdad? De que había que ser fuerte, de que había que tener aire, ¿verdad? Nos hacía ir a correr, darle una vuelta a la U y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y no me acuerdo qué más, había algo más que se me esté escapando. Bueno, yo creo que eso es, más o menos. Dicho, de Pato hay muchas historias, y estoy seguro que hay gente que podrá recordar más precisamente sobre sus historias personales. Hay mucha gente con la que él compartía ese tipo de cosas. Pero luego una cosa, bueno, por su formación militar, lo que hablábamos era que él luego estuvo involucrado inclusive en la lucha sandinista. Y el derrocamiento de Somoza En Nicaragua, por lo cual era inclusive muy respetado todavía hasta ahora en Nicaragua. No solo muy respetado, o sea, le regalaron, le dieron una finca. Le dieron allá tierra, sí. Él contaba, y había ido recientemente, inclusive hace como un año, y había tenido hasta una entrevista en televisión, y le habían hecho como alguna cosa ahí, y él iba allá a verse en cuestiones médicas. Sí. Se había operado de la vista recientemente en Nicaragua. Y un gran defensor del sandinismo hasta hoy. De hecho, ese día, en ese cumpleaños, él estaba hablando con una persona y tuvieron como fricción porque Pato defendía a Ortega y a muerte, ¿verdad? Entonces hubo tensión entre ellos dos Pero no solo del sandinismo, él seguía siendo un militante de por vida, y un militante a un nivel muy beligerante. Es decir, si Pato tenía algo, era que era muy beligerante, muy apasionado de sus creencias, de lo que él creía. Incluso con la pandemia del COVID, era totalmente nada, vacunas, nada. Y luego, mascarillas, nada. En contra de lo que él llamaba una dominación, instrumentos de dominación que se nos estaban, y de control que se nos estaban imponiendo. Yo recuerdo que tuvimos un ensayo en media pandemia para una filmación, y yo llegué con mi mascarilla y me dijo: no seas tonto, quítate eso de la cara. Y yo le dije: bueno, yo me lo quito mientras nadie diga nada, ¿verdad? No digan nada que me lo ponga, ¿verdad? Pero se ponía bravo, se enojaba por ese tipo de cosas, y le decía a uno: no haga eso es control, eso es. Y políticamente siempre fue así. Sí, una energía muy de ese lugar, como combativo. Tan es así que cuando las últimas 2 veces que lo vi fueron otra vez en el cumpleaños de Marenco, pero esta vez aquí en San José, en el cuartel, y en la casa de Ana Clara. Y me llamó la atención porque lo vi no solo más delgado, sino lo vi como apagado, lo vi con mucho menos energía, ¿no? porque estaba como sin brillo. Ajá, y es muy curioso porque efectivamente yo también lo vi ahí, y estuve hablando con él un rato.
Y esto es 15 días, 15 días antes de su muerte. Que fue el Que lo 13 vemos, de mayo. Sí, lo vemos en el cumpleaños de Álvaro. Y luego, 4 días antes de su muerte, es que lo vemos donde Ana Clara. Y efectivamente delgado y todo eso, pero si uno podía notar, uno le notaba que él estaba delgado, pero recto. Y le preguntamos, porque sabíamos que se iba a internar en el hospital de Cartago, y para qué era, y él, como si nada, dijo, me van a quitar una parte del estómago. Y solo eso dijo, pero lo dijo con entereza, sin hacer mayor cosa, y él manteniéndose, es decir, una firmeza férrea de eso mismo que estamos hablando, de esa militancia de vida. Sí, pero ya Total. no tenía esa No energía. tenía. Era como muy evidente que él no estaba igual. No estaba igual. Una pregunta, ¿él dónde residía actualmente en Costa Rica? En Guapiles. En Guapiles, en Él una zona vivía rural. en una finca. En una finca. Vivía en una finca. Entiendo. Y él hacía todo lo de la finca. Como Roberto. Una finca más grande, creo. Pero ahora Bueno, no sé si más grande. Tipo de vida, digamos. Sí, pero él tiene animales y él se hacía cargo de todo. O sea, Pero Humberto no se hace cargo de de alguna manera, Patricio Arenas se separó un poquito de las artes escénicas, se involucró un poco más en lo audiovisual, pero además de eso estaba, por así decirlo, retirado, entre comillas, en la zona rural. No, para nada, porque como decía yo antes, nosotros estábamos en un proyecto que fue paralizado por la pandemia. Teníamos 2 semanas y media de haber empezado a ensayar cuando se cerró todo, y continuamos ensayando virtualmente. Y él venía, cuando tenía algún proyecto de teatro o lo que fuera, él se venía a San José y venía para estar aquí en los ensayos, y a veces inclusive viajaba el mismo día. Escénicamente estaba activo. Él estaba activo, él seguía totalmente activo. Vivía allá, pero no era que él había dejado para nada de estar activo. De hecho, salió en la película de la Gacela. El baile de la Sí, gacela, era correcto. un Fue, trabajazo, además, sí, claro. ¿verdad? Sí. Pero no, sí, él estaba activo. Agradecerles, Tatiana, Marco, por este documento. Va a ser muy importante para el colectivo ARDI, la Memoria de las Artes Escénicas, en este trabajo de registro de los migrantes chilenos que tuvieron que salir de su país a otros países de Latinoamérica y dejaron un legado muy importante acá en Costa Rica. Los chilenos es indudable. Así que muchas gracias, ustedes también están dejando un gran legado. Hasta luego.